¿Cómo están? Bienvenidos a Dueña de tu Belleza, Medicina Estética y Cirugía Plástica Segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento. Y hoy vamos a hacer un maquillaje para simular fillers. Dueña de tu belleza. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, estamos muy versátiles ya en el canal, pero la realidad es que pasa, y de hecho me lo han preguntado, oye, es que ¿cómo te maquillas? ¿Cómo es que lo haces, no? Y entonces hay cositas que podremos llegar a hacer como simular que existen fillers, simular que existe una zona con mucho más luz de la que se tiene. Entonces, como yo me maquillo normalmente así, viendo las zonas donde podría ser bueno o factible rellenar con algún ácido hialurónico o algún bioestimulador, entonces le platiqué a una paciente, me comentó, no, se me hace muy buena idea, por favor, súbelo. Entonces, bueno, voy a subir justamente eso. Y vamos a maquillarnos. De hecho, justamente ahorita no traigo así nada de maquillaje. Es mi primer video aquí solita. De hecho, no hay nadie enfrente de mí. Estoy grabando totalmente sola, cosa que no es normal. Uno de los antecedentes que ustedes saben, las personas que me siguen desde hace tiempo y las que han visto mis redes, se acordarán que yo cuando estaba más chica, yo vengo de una familia que son estilistas y yo también tuve la certificación como estilista, pero me especialicé más en el tema de visajismo. Entonces el visajismo estudia las proporciones del rostro y maquilla de acuerdo a las proporciones del rostro. Eso yo en ese momento yo no tenía idea de que me iba a funcionar. Yo fue así como de que, pues sí, lo hago porque pues tengo que hacerlo, ¿no? Es como el tema familiar. Pero en general yo era así como, ay, pues bueno. Y resultó años después que, bueno, sí me funcionó efectivamente para todo lo que iba a hacer. Y después dije, wow, o sea, es una verdadera herramienta porque el visajismo ya lo tenía presente. Entonces cuando empiezo a hacer esto me doy cuenta que realmente era todo como maquillar, pero era con fillers. Entonces a veces pasa que tú te haces un tratamiento médico estético, un relleno y dices, chin, o sea, se está empezando a absorber, pero quiero seguirme viendo como con esa preciosura, ¿sabes? Con ese tema que yo pues lucía y así. Entonces justamente también por eso lo hago, porque a lo mejor a lo mejor también porque dices, ¿sabes qué? Ahorita no tengo el presupuesto para hacerme eso, ok, no hay problema, podemos simularlo también. O ¿sabes qué? Ahorita me da mucha flojera, me voy a rellenar después, pero bueno, mientras me hago un efecto como si tuviera fillers. Justamente para eso es el video de hoy. Entonces vamos a hacer la simulación de diferentes rellenos. Yo por eso ahorita estoy así totalmente de cara lavada, porque quiero que vean el efecto de revoluminización como si tuviera más relleno al colocar iluminación y contour también. A mí en lo personal me molesta como algunos videos de make-up reducen con sombras o contour diferentes rasgos de la cara que sí son positivos. Un ejemplo muy grande que a mí no me gusta nada y que yo cero que lo hago es el hecho de colocar sombra en la parte superior, ¿no? Haciendo que nuestra zona frontal pues disminuya en tamaño, y eso no en todas las personas aplica. Podría aplicar para algunas, pero no para todas. Entonces si tú lo haces como todas las demás, no vas a lucir bien, no vas a lucir proporcionada y probablemente te sientas una diva porque todo lo demás lo traes maquillado padrísimo, pero en cuestión de simetría podrías verte todavía mucho mejor. Colocar luces en zonas donde te hace falta relleno, eso es algo que te va a dar una armonía espectacular, y ahorita vamos a ver un poco. Después me voy a meter en temas de que la cara dependiendo de qué cosa, no. Ahorita voy a hablar específicamente del proceso de envejecimiento y cómo podemos llegar a conectar el maquillaje con este proceso de envejecimiento para que se vea diferente, ¿no? Ay, está genial este tema, pero bueno. Entonces primero vamos a hablar acerca de la piel. La piel es muy importante aquí porque muchas personas creerán que una piel mucho más flácida probablemente necesite más cobertura, y pues como algunas personas lo saben, una piel flácida, una piel mayor de 55, 60, 70 años, dependiendo del caso, porque no tiene nada que ver que yo comparo a mis pacientes, algunas de 70 con unas de 60, de 50, y a veces las de 70 mucho mejor la piel. Entonces más bien hablamos acerca de flacidez. Esta flacidez nosotros no podemos estarle colocando un maquillaje cargado, tiene que ser un maquillaje mucho más suave, porque si no, todas estas zonas donde hay arrugas, estas zonas se van a empezar a ver mucho más acartonadas y no se va a ver natural. Recuerda que lo ideal antes de colocarte un maquillaje para que luzca bien y luzcas rejuvenecida es el hecho de hidratarte la piel durante unas 3 semanas previas mínimo. ¿Se puede hidratar en el momento con un primer? Por supuesto que sí. Sin embargo, el efecto verdadero de hidratación sin grasa se logra muchísimo a través de la colocación en la mañana y noche de algún suero que potencie esta hidratación. Y ya existen muchos en el mercado. Si tu piel no solamente le falta hidratación, sino también aparte le hace falta como luz, que no tiene que ver con el agua, puedes colocar también un antioxidante que pueda permitir ese brillo, y eso tenemos que dejarlo como 3 semanas para lograr tener el efecto de luminosidad que tanto quieres. Posterior al mes y medio tenemos que cambiar la rutina para permitir que ese brillo continúe, porque la piel se acostumbra, así como todo se acostumbra, la piel también se acostumbra. Entonces,
Para esto, las pacientes que tienen la piel muy flácida, yo sí les recomiendo que empecemos con rutinas de hidratación, con rutinas que puedan acelerar el proceso antioxidante para permitir que entonces la piel, cuando le coloques el maquillaje, se cuarte todavía menos. Que de todas formas existen muchos primers muy buenos que van a ayudarte a que eso cuarteado disminuya. Una de las zonas en especial que se cuartea independientemente de la edad y que también no hace que se vea bien porque se marcan más las líneas de expresión es la zona periorbicular, es la zona de los párpados. Entonces esta zona sí de entrada, aunque tengas 18 años, 17, lo que sea, tendrías que colocarte aquí un primer que pueda permitir que tanto te dure más la sombra como aparte que no se cuarte el maquillaje. Y por ejemplo, MAC tiene uno que a mí me gusta mucho, que es este 24 Hours Extend Eye. Este me gusta mucho porque entonces nos permite mucho tener el efecto que realmente queremos durante más tiempo. Entonces esta base hace que tengamos 24 horas el efecto y al mismo tiempo que tenemos 24 horas no se ve cuarteado. Entonces yo sí, por ejemplo, empezaría con esto. A mí no me gusta usar brocha para todo lo relacionado con las bases porque soy muy cuidadosa con el tema de la higiene en la cara, de todo lo que me pongo en la cara. De hecho, yo sí intento no compartir incluso brochas. En la medida de lo posible, ya sabes que de repente una amiga de que oye, pásame contour, ok, está bien, pero en la medida de lo posible, el hecho de compartir y no las brochas, pues para mí no es como una opción. Entonces, sí, casi todos los bases y casi todo esto lo pongo con mis dedos y incluso si a veces amanezco con un poquito de ojerita por la retención de líquidos, primero me coloco un suero que tenga cafeína o sustancias que sean descongestionantes y con eso entonces ya puedo continuar con el tema de este primer para después continuar con el contorno de ojos. Vela sale en el fondo, pero bueno. Entonces, ¿qué sigue? Después de ahí nos vamos a ir con la base. Yo en mi día a día la verdad es que utilizo una base muy suave, no utilizo algo fuerte. Si es que utilizo algo más fuerte, pues igual y puedo utilizar bases de Tom Ford, puedo utilizar bases de MAC incluso, me gustan mucho los que tienen ácido salicílico. Entonces estos que tienen ácido salicílico me permiten mantener la piel pues con mucha menos probabilidad de brotes, aunque realmente depende de tu tipo de piel, no todas las pieles necesitan este tipo de bases. Esto es importante que se coloque después de cierto tiempo de haber dejado secar nuestro suero o nuestro primer, porque existen sustancias como siliconas, entre otros productos, que no permiten que se adhiera perfectamente. Entonces yo sí la recomendación aquí es que dejen un ratito que se absorba el suero. También con el ácido hialurónico pasa, cuando te pones un ácido hialurónico con una concentración muy alta y si te pones el maquillaje se van a hacer una especie de grumitos, y esos grumitos pues no van a permitir que puedas dispersar bien el material, incluso con algunas sustancias como con ácido acelaico, niacinamida, dependiendo de la formulación de la sustancia, ¿ok? Si ves que te hacen estas cositas, pues antes de maquillarte pues no te lo coloques. Entonces esto nada más lo esparzo, en especial esta no es la parte más importante del video, esta es la parte nada más de base de toda la carita. A mí me gusta esta porque es hiper ligera y permite ver que mi piel se vea brillosa, luminosa de agua, no brillosa de grasa, sino luminosa de agua, y sí la distribuyo súper bien en todas las zonas donde también tengo pliegues. Los pliegues, hablo acerca de la zona lateral de la nariz, hablo acerca de las comisuras, de esta línea que está justamente abajo de la boca y entre el mentón. Y a veces no es bueno extenderlo al contorno de ojos porque ahí podemos colocar algún tema de como un corrector o podemos colocar una base y a veces nos disminuye la duración. Este material que es la base sí nos puede disminuir la duración, pero vaya, depende muy bien qué tipo de maquillaje quieras hacerte, si quieres algo más natural, si quieres algo para la fiesta, bueno, ya ese será otro punto, ahí sí puedes separarlo. Si es día a día, pues bueno, te lo puedes colocar donde tú gustes. Nada más sí recuerda que en el contorno de ojos colocar una base te va a hacer que te dure menos tiempo. De ahí nos vamos a pasar al tema de los tercios faciales. Si tú te fijas en tu tercio facial, tienes que tener uno de ellos que sea más prominente que otro. Si no es así, te felicito porque podemos hacer bastantes cosas para hacer que te luzcas todavía un poco más feminizada, pero normalmente siempre tenemos un tercio facial que está más grande que otro. Si tú te pones a fijar en los tercios faciales que yo tengo, probablemente el tercio facial inferior podría ser el más llamativo. Yo no tengo tema con eso porque de hecho incluso me rellené la mandíbula el sábado pasado, entonces al final a mí sí me gusta como el tercio inferior que está un poquito más llamativo, pero podemos hacerlo mucho más feminizado a través de del contorno. Si no es así,
Nada más te voy a pasar unos tips relacionados con el tema de la visibilidad y cómo es que nosotros, hablando acerca de neuroventas incluso, percibimos un rostro con unos ojos más grandes y un tercio superior más grande como algo tierno, como algo lindo, como algo para proteger. Entonces, cuando hablamos acerca de un maquillaje, en la parte hablamos acerca de un maquillaje para mujeres o incluso para feminizar el rostro, el hecho de hacer que nuestro tercio superior se vea un poquito más grande va a permitir que se vea un poco más grande, pero también a través del agrandar los ojos va a permitir que tu rostro dé más ternura y va a permitir que tu rostro sea mucho más llamativo. Entonces, lo que tenemos que hacer, a diferencia de las personas que ponen corrector hasta arriba en la línea y no se delinean en la parte inferior, es sí efectivamente difuminarlo, pero depende en especial de tu tipo de ojo. Hay ojos que son muy redondos. Los ojos muy redondos no necesitan definición en la parte inferior porque ya están hiperdefinidos. Entonces lo que hay que hacer con el ojo redondo es que hay que difuminar en la parte inferior, pero aún así sí tenemos que hacer que se vea ese ojo un poquito más grande para que abarque más del espacio del tercio medio. Conforme pasa el tiempo, el tercio medio se va acortando, pero no siempre es un patrón continuo. Y hay algunas personas que se les va aplanando por la disminución de grasa. Entonces, este aplanamiento de la disminución de grasa en algunas personas hace que luzcan caras más largas y esa cara más larga pues no se traduce en una cara juvenil. Lo que hay que hacer es que sí hay que colocar el corrector, pero inmediatamente cuando hagamos el contorno de ojos, en el contorno de ojos nosotros tenemos que hacer una línea que se difumine en la parte inferior para permitir que nuestro tercio medio no sea tan llamativo y no se vea plano. Entonces con eso hacemos que nuestros ojos sean los protagonistas y el tercio superior también sea el protagonista. No hay que poner nada en la parte superior. Yo no estoy a favor de eso. Quiero que lo sepan. ¿Y esto por qué? Porque yo hago una reconstitución, yo hago siempre un relleno del tercio superior para rejuvenecer. Es de las primeras zonas que también empieza a absorberse, entonces a mí me preocupa mucho que la gente se ponga aquí todo oscuro para que se vea el maquillaje bien. O sea, no. Yo creo que más bien quieren hacer eso para un tema de hacer que los rasgos de en medio se vean mucho más llamativos, pero no es algo armónicamente aceptable. Todo lo contrario, vamos a darle luz al marco, hacia todo lo de alrededor, excepto en algunas zonas en especial. Entonces, bueno, el corrector lo vamos a colocar. Este sí me gusta colocarlo a veces con brocha, a veces, no siempre. Necesito un espejo. Entonces este sí me gusta colocarlo a veces con brocha y realmente me recuerda que no hay que correrlo. O sea, el hecho de correr el corrector es un error verdaderamente porque te estás quitando el maquillaje literal. Entonces a través de golpes vas a poder a través de golpecitos vas a mejorar la impregnación del corrector. A través de golpecitos vas a mejorar la impregnación del corrector y yo la verdad es que no coloco colores tan claritos, sino más bien unos que puedan permitir que se vea demasiado parecido al color del resto del cuerpo, al color del resto de la cara. Aquí yo no estoy iluminando del todo, solamente estoy disminuyendo la pigmentación azul. Si tú tienes una pigmentación azul muy llamativa, es recomendable que primero coloques una base de color verde, una base de color un poco anaranjada, rojiza, para disminuir estas pigmentaciones de color azulado que tiende a tener la ojera. Entonces, si es el caso, colócatelo primero y posteriormente te puedes colocar, ya que haya absorbido un poquito, secado tantito, un corrector que pueda permitirte que ahora sí se vea del color uniforme de todo el rostro. Ya aquí lo que mira, si puedes llegar a verlo, lo que logré hacer es alargar mi tercio medio. Empieza a verse como si mis ojos fueran un poquito más chiquitos a comparación de lo que se veía antes. Lo que vamos a hacer aquí es que en las imperfecciones también coloquemos un poquito de corrector, nada más, permitiendo que este disminuya. Lo que voy a hacer después es en las poquitas imperfecciones que se puedan llegar a tener o hiperpigmentaciones, colocar un poquito de corrector que sea de un color no muy clarito, sino del mismo color que se tiene en la piel. Como les repito, o sea, a mí el maquillaje muy cargado de día e incluso de noche no me fascina, pero ahorita van a ver lo bonito que se ve el hecho de colocar iluminadores y contour que permitan hacer que se vea como relleno.
Listo. Puedes tener algunas zonas en la cara que tengan más rojeces. Estas zonas que tienen más rojeces sí puede ser recomendable que las tratemos con corrector. Solamente que sí es importante que inmediatamente que te pones el corrector nos pongamos fijador para que se mantenga en ese sitio, porque después vamos a colocar otra capa para poder difuminar todavía más esa zona. En mi caso, por ejemplo, yo tengo muy rojito en la zona inferior de la nariz, en la base de la nariz y justamente en la parte inferior de mi boca, en esta línea que está aquí, que se llama labio mental. Entonces, cuando coloco corrector, sí lo termino colocando en esta zona, que es la fosita piriforme. Ya se hablo, combino términos muy médicos con esto, pero bueno, fosa piriforme se llama. Y la coloco en zonas donde está la rojez. Y también incluso la coloco un poco en la base de la nariz, sin colocarle demasiado contenido, no para que se vea super white, pero sí en esta zona, no solamente en esta zona inferior, sino también en la superior acá, para permitir que mi nariz se vea mucho más afilada. Entonces yo aquí coloco brillo y luz, y ahorita, posteriormente, ya es cuando coloco algo oscuro, ¿no? Pero ahorita es todo lo que pueda llegar a darme un poco más de luz. ¿Por qué? En mi caso, no en todos los casos. Esta zona de acá yo tengo una rinoplastia, y esa rinoplastia lo que hizo es que disminuyó la base de mi nariz, pero en esta parte también hubo como, hicieron osteotomía, que es cuando rompen el hueso para que se te perfile la nariz, y esta osteotomía me dejó en esta zona un poquito más hundido de lo que debería ser, entonces la nariz no se ve tan bien, se ve un poco colapsada. Entonces para yo disminuir eso, y aparte que tengo un poquito de rojez, sí coloco un poquito de corrector en esta zona, y así me permite que mi nariz se vea como si tuviera el volumen ascendente, o sea que poco a poco sube, en lugar de que se vea que está arriba y después baja. Y entonces eso me permite que la nariz se vea todita completa, y que no se vea la división de mi nariz y la mejilla. ¿Por qué digo que hay que cuidar esa división de la nariz y la mejilla? Porque si han visto en las películas a las monitas que solamente cuando las dibujan les ponen como los orificios de la nariz. Intentan poner lo menos posible la base de la nariz, o intentan poner lo menos posible la definición de las alas nasales. Eso es para hacer lucir una nariz más pequeña. Entonces, si nosotros quitamos esta definición de dónde nace nuestra base de la nariz, que es acá y acá, nosotros vamos a hacer visualmente que nuestra nariz sea más pequeña. Y te puedes fijar, ahorita te voy a poner aquí otro video. Mira cuando empecé, cómo se veía la nariz, y mira ahorita. Entonces eso hace que la nariz se vea mucho más chiquita, y entonces en tus fotos también se va a ver mucho más chiquita. Y esta zona de acá. Hay una zona que vale la pena que también puedas colocar corrector, sobre todo si eres una paciente que tiene más de 40 años, que bueno, eso es independiente de la edad. O sea, por ejemplo, esta actriz, la que sale haciendo la de Marilyn Monroe, ella tiene muy marcadas las líneas de marioneta. Entonces en esos casos sí puede ser recomendable colocar un poquito de corrector en esta zona, y abarcando, eso sí está padrísimo, abarcando la comisura. Abarcamos la comisura y hacemos una especie de triángulo. Justamente esto ya es el yul, es el que a nosotros no nos gusta, que son los cachetitos de Drupi. Enfrente de ese, donde empieza la sombra, ahí tenemos que colocar un triángulo de maquillaje. Ese triángulo de maquillaje nosotros en medicina estética normalmente lo rellenamos, pero tenemos que abarcarlo desde la comisura. ¿Por qué me interesa abarcar la comisura? Porque ahorita te voy a enseñar cómo levantar la comisura con maquillaje. Entonces, nosotros tenemos ese triángulo y esparcimos y mantenemos la comisura ahí. Sumado a que esto hizo un efecto de reducción de mi boca en la parte frontal. Esta zona se ve más chiquita, ya que se ve más alargado. Depende de tu gusto, ¿no? O sea, a mí en lo personal una boca más chiquita me gusta más, porque entonces hago que mis ojos se vean más llamativos, y puedo delinear en la parte superior y hacer que la boca sea más chiquita pero más gordita. Entonces es un efecto que me gusta mucho y que estéticamente es aceptado. También depende mucho de nuestros tercios y nuestras mediciones áureas, que ahorita pues no tenemos acceso a, pero también depende de gustos. Y aparte, si yo quito un poco de esto, después puedo alargar si quiero con otro tipo de maquillaje para permitir que mi comisura se vea hacia arriba. Entonces bueno, seguimos con el corrector. Depende cuál es tu caso. Si tú tienes bastante aplastadito este Philtrum, no lo tienes levantado, yo tengo un poquitín levantado, de hecho sí se alcanza a ver. Si no lo tienes así, yo sí te recomiendo que aquí coloquemos un poquito de corrector en todo el borde de los labios. Y no solamente en el borde de los labios, sino hacer una línea. Recuerda que la línea del Philtrum no es completamente recta, es un poquito diagonal, o mínimo esa es la más aceptada estéticamente. En medio no colocas nada, y justo en medio de los labios haces justamente la definición del arco de Cupido.
¿no? Esto no importa que no quede tan perfecto porque estamos en la primera parte del maquillaje, no importa que no quede tan perfecto aquí, porque después cuando hagamos los labios ahí vamos a definir mucho mejor. Pero sí es bueno darle volumen en toda la zona de la boquita, porque va a permitir que todo nuestro volumen perioral se vea rejuvenecido. Y ese rejuvenecimiento perioral al final te va a hacer lucir más joven siempre y van a disminuir las sombras centrales, que es de lo que más empieza a absorberse. La grasa periorbital, la grasa peribucal es una grasa que se empieza... La grasa perioral es una grasa que se pierde también, entonces empieza a absorberse esta zona, empieza a absorberse hueso y por lo tanto se empieza a ver chupado hacia adentro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estamos dando luz. Si te das cuenta, ya se empieza a ver súper diferente a como se veía cuando empecé este video. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos que hacer aquí? ¿Qué más faltaría? En los tercios faciales, todavía en el superior hace falta un poquito de volumen. Si te das cuenta... Cuando sonríe, mi pómulo todavía sigue siendo el protagonista. En la parte superior valdría la pena colocar un poquito de volumen en esta zona de acá y esta zona de acá. ¿Por qué? Si no es tu caso, no lo hagas. Aclaro, si no es tu caso, no lo hagas. Pero en mi caso, cuando yo hago así, esta zona se ve como esqueletizada, se ve como huesito. Y eso no debe pasar. Debe de verse totalmente ovalado. Entonces, lo que yo hago es que coloco acá un poco de luz para que cuando yo haga así, sea la luz la que rebota justo aquí y justo acá. Entonces eso permite que mi frente se vea mucho más redondeada y que me vea más joven. Inconscientemente se ve alguien más joven. Y en la parte lateral, si tienes aquí un hueco que se llama zona temporal, este hueco sí hay que rellenarlo. Después hacemos una modificación a través de la colocación del delineador de ojos, pero sí, si tienes un hueco bastante llamativo hay que rellenarlo. Yo aquí normalmente no lo relleno, ahorita lo estoy haciendo para que vean de qué se trata, justo arriba de la ceja, que no se te olvide, esta zona es de las más importantes de rellenar para que luzcas más joven con el maquillaje. De las más importantes para rellenar, de las más importantes. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer que yo tenga base superior y pico en la parte inferior. Me hace ver como un triángulo invertido, que es el efecto que queremos. Si ya viste, yo le di luz a mi marco y dándole luz a mi marco vamos a permitir que entonces me vea con una base mucho más ancha, lo que me hace ver más unos cachetitos menos llamativos. Si es tu caso que tienes una mejilla diferente a la otra por las asimetrías, supongamos que aquí tienes esta mejilla que es asimétrica. En esta zona normalmente es donde más pierden. Entonces, si tú tienes eso y está llamativo el hueco, puedes hacer una especie de... Puedes colocar corrector muy localizado en esta línea para permitir que se vea revoluminizada esa zona. Si todavía ves que tienes mucho más volumen en esta zona que en la zona lateral, puedes avanzar tu corrector hacia la parte lateral llegando hasta el nacimiento del cabello. Eso lo vas a hacer ¿para qué? Para hacer un efecto de revoluminización a través de corrector. Entonces, si rellenamos esta zona de acá, nuestro marco facial se va a ver más llamativo, justamente como está pasando con lo mío, y entonces vamos a ver más jóvenes con todo el marco facial relleno de alrededor y menos llamativo la zona central. Vamos a extender esa luz y se va a ver mucho mejor. Hay muchas más cosas por hacer. Voy a pasar directo a hacer el contour y nos vamos a quedar ahí. Y en otro video vamos a hacer los ojos dependiendo del tipo de ojos, ¿ok? Primero que nada vamos a irnos hacia la parte de luces. ¿Cómo hago yo las luces? Pues mira, yo utilizo un color bastante clarito, muy clarito para mi tono de piel. De hecho es súper clarito. Mira, es de MAC también y se llama Blank Type y se llama Blank Type, no sé si se alcanza a ver, ahí está. Entonces, este es súper blanco. ¿Por qué elijo un color hiper blanco? O sea, nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a hacer todavía más volumen del que normalmente puedo hacer con un color que tenga algo parecido a mi color de piel. Entonces, pongo menos cantidad y al final permite darme mucho más luz que otros. ¿Por qué elegir un mate y por qué no elegir uno que sea iluminador? Depende de tu piel. Si tu piel está perfectamente bien, no tienes nada de acné y al mismo tiempo estas ondulaciones provocadas por las sombras de pérdida de grasa no son tan llamativas, puedes utilizar este. Pero lo que pasa con utilizar brillo es que va a hacer que se vean mucho más las imperfecciones. Entonces, lo que es una piel madura y lo que es una piel con acné, yo no les recomiendo utilizar iluminador nunca.
A menos de que lo coloquen en zonas muy específicas, justamente este borde de aquí, muy, muy, muy detallado, pero nada de estar colocando así las tiras de iluminador. Eso no te va a quedar bien, no se ve bien y honestamente tampoco se ve natural. O sea, la idea es que el maquillaje, aunque pueda verse llamativo, no se vea como que estamos tratando de hacer un efecto de ser unas exageradas. No se trata de revoluminizar con maquillaje, pero que digan, órale, o sea, esa cara está perfecta porque está perfecta, literal, trae solamente el delineador de ojos y un labial y ya, porque todo lo demás está bastante bien. Y pues, sorpresa que no, ¿verdad? Traes todo una magia de contura abajo de eso, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el blanquito? Vamos a hacer varias cosas. Hay zonas en la cara que hay que iluminar siempre. Hay zonas en la cara que ya tienes iluminadas tú de por sí, ¿no? Hay zonas que tenemos que incrementar esa luz. Nada más que sí tenemos que buscar como nuestra propia simetría. Hay pacientes de mayores de 45 años, 50 años, que empiezan a ver, que se empieza a ver muchísimo esta zona, pero esta zona de acá está muy oscura. Mi recomendación ahí es que le demos mucha más atención a la parte posterior, a que le demos atención a la colocación de brillo abajo de la ceja, porque en todos los maquillajes colocan brillo abajo de la ceja y se olvidan de la zona temporal, o sea, de colocación de brillo. En este caso, pues no va a ser tanto así. Yo ahorita no coloqué nada, entonces voy a colocar, pero recuerden que la zona que más tenemos que darle luz en este caso es la zona temporal. Aquí en la zona temporal y en la zona central, que es mi caso, que necesito volumen, yo sí voy a poner esta sombra que es bastante clarita y la voy a extender hasta la raíz de mi cabello, colocando justamente donde las sombras me dan. Si tú no tienes una luz que te dé de arriba hacia abajo, entonces vas a tener que inclinar tu cabeza hacia arriba y hacia abajo para poder ver dónde están las ondulaciones. Que esa tú dices, pero ¿para qué? Si nadie ve las cosas tan específicas. No, sí las ven, porque entonces tú pasas en un restaurante y te da la luz arriba y te ves toda esqueletizada porque pues evidentemente tú colocaste el contour como se te antojó. Y acá no, acá tú te vas a ver en cualquier luz y en cualquier luz se va a ver muy bien. Entonces, colocas el volumen en esta zona permitiendo que el ojo se vea como si estuviera más hacia arriba. Y después que se vea el tema de los ojos, el maquillaje de los ojos, ya vamos a hacer todavía más efecto hacia arriba. De aquí vamos a colocar el colorcito blanco todavía también en una zona donde haga falta colocar. Yo creo que más de lejos me veo mejor, ¿eh? Sí, porque son efectos visuales y justo en esta zona donde necesito. Yo no le pongo aquí porque yo tengo bastante volumen aquí. Entonces lo pongo justo arriba. Y en esta zona donde me hace falta un poquito de temporal. Sí, listo. Si hace falta todavía un poquito más, pues evidentemente le ponemos. Y justo arriba de la ceja hace un efecto muy bonito porque parece que estamos levantándola. Para hacer el pómulo con esto es muy importante que hagamos una línea que va justamente desde abajo del ojo y extenderlo hacia atrás, como si el volumen lo tuviéramos aquí. Pero como lo tenemos aquí, brilla acá. Entonces hay que colocarlo justamente de acá para extenderlo hacia atrás. Hay que colocarlo justo acá y lo extendemos hacia atrás. Hasta hacia atrás, ¿ok? Pero no pasemos de esta línea, por favor, porque aquí lo que estamos tratando de hacer es que estamos enseñando que nos rellenamos acá, pero brilla acá porque estamos rellenas de acá. No sé si me explico, es como el borde, ¿ok? Entonces, colocamos el relleno hasta la parte posterior, no me lo vas a poner hasta acá, es hasta atrás, todo hasta atrás, para que entonces cuando yo voltee se pueda ver la línea de mi pómulo hacia arriba. A mí me gusta rellenar hasta esta zona de acá, pero sí dejo un hueco para permitir que la línea de extensión de mi ojo pueda extenderla hasta acá. Pero sí lo puedes hacer. Incluso si no es tu caso, que tienes tu párpado huesudito, que yo no sé si te lo recomiendo, te puedes colocar buenas cantidades de luz. Si no es tu caso, puedes ponerle un poco de luz, no tanta luz. No queremos que sea lo llamativo de tu rostro cuando ya es llamativo, cuando ya se ve esquelético. Entonces, lo que queremos es que si lo tienes muy llamativo y muy poco volumen en la zona de arriba y se ve esqueleto en la parte de arriba hay que poner más brillo y más luminosidad que en la parte de abajo. Si no es tu caso, puedes colocar un poco de brillo en la parte superior para poder delinear más el párpado y que se vea más hacia arriba. Entonces, acá igual. Perdón que es mi primera vez grabando un tutorial de make-up, ya no. Es como extraño. Y hacemos exactamente lo mismo. Empezamos desde la parte inferior y hasta atrás.
hasta atrás. Yo dejo esta justa línea de acá para permitir un poco de definición, pero esto de acá sí lo relleno siempre. Y todo hacia atrás. Ok, aquí es muy importante que las personas que tienen más de 25 años pongan atención. O sea, casi todas, ¿no? Aquí hay una zona que conforme pasa el tiempo empieza a absorberse y se empieza a hacer como una especie de Y. A ver si puedo definirla imaginariamente. Está acá y empieza a hacerse esto y acá hay otro ligamento y justo aquí hay un triángulo donde empieza a perderse grasa. Y como se empieza a perder grasa, necesitamos iluminar justo ese triángulo. ¿Yo qué hago? Con este mismo color blanco yo coloco un punto justo en la zona central de mi pómulo, justo aquí, para evitar que se vea ese triángulo. Casi todos lo tienen marcado si no se han rellenado. Entonces sí te lo puedes colocar y vas a lucir mucho más joven. Y es un punto que nadie se lo sabe en el maquillaje, nadie te lo dice en el maquillaje. Entonces lo pones aquí, obviamente lo difuminas y ya estás rejuveneciendo más menos, ¿no? Algunas personas más, algunas personas menos, pero ese punto sí te da mucha definición. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que colocar el relleno es en esta zona que está aquí. Aquí nosotros vamos a empezar a hacer la definición del pómulo desde abajo. Este punto yo cuando lo relleno con fillers, lo aprendí justamente en Dubai y fue un punto que hizo la diferencia en todos los pómulos porque verdaderamente colocar luz en la parte de abajo hace que en la parte inferior se vea mucho más delgado y aparte que el pómulo realmente se ve hacia arriba. Entonces colocas aquí y esparces el contenido hacia arriba desde acá como si fuera unos vectores literal y entonces el pómulo se ve mucho más levantado, o sea, desde acá. Igual en esta zona de acá. También depende de tu caso, aclaro, si tú ya tienes un pómulo que es demasiado llamativo en esta zona, podrías validar, decir, ¿sabes qué? Mira, mi pómulo ya tiene mucha luz ahí, no. Pero si no, el colocar este volumen hacia arriba va a permitirte que toda esta zona que revoluminizamos, pues te veas mucho más delgada y te veas mucho más levantada de la cara. Muy bien, me paso ahí a la parte inferior. Yo les dije que el marco facial iba a ser lo más importante, ¿no? Entonces, en la zona inferior, en la mandíbula, la mayoría sufrimos de eso aquí en Latinoamérica. Entonces, colocar volumen en forma de triángulo que va desde la parte posterior del yul. El yul es esta zona que está aquí. Este es el yul. Cuando cae, aquí se hace esto. En la parte posterior, colocar una línea y al final hacer un triángulo. Esta zona que nos va a ayudar, nos va a permitir que la parte posterior sea más llamativa de frente, por lo tanto las luces van a estar distribuidas y de perfil que se nos vea más la mandíbula. Este punto es súper, súper, súper importante, valdría la pena que nadie lo saltara, que sí le colocaran volumen aquí y que difuminaran bastante bien para la zona superior. Listo, se ve muy, muy bonito. Listo, entonces ya tenemos aquí la base. Otro punto, se me estaba olvidando que es súper importante. Vamos a remarcar las zonas que ya les habíamos colocado corrector. Si por primer paso colocaste mucho corrector, valdría la pena que después del corrector te pusieras el fijador. Si no es tu caso y estás haciéndolo como yo, que estamos colocando poquito corrector y después inmediatamente nos pasamos con arriba de todo esto vamos a colocar el fijador, ¿ok? Entonces vamos a otra zona donde disminuye el volumen y que no nos gusta, que es el surco. Del surco yo te recomiendo que te maquilles justo este triángulo, la fosita piriforme y nos vayamos hacia arriba. Fosita piriforme es de lo más importante, la base de la nariz y seguimos simulando el aumento de volumen en la zona perioral. Y también ahí te va, si tú tienes una zona perioral bastante larga, no hay que darle del todo más luz en la zona superior. Solamente hay que darle un poquito de luz en la zona central y eso va a permitir que la nariz se te vea más chiquita de frente. Eso, si lo llegaron a ver, se ve muy muy bonita cuando la nariz la tenemos más chiquita de frente. Te ves como más chiquito, muy bonito. De ahí nos pasamos a la zona inferior, que es esta, que es la más importante. Colocar aquí volumen en forma de triángulo hasta la comisura. Volumen hasta la comisura, súper, 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 súper importante. Y aquí ya podemos colocar nuestro fijador. Este fijador, para sobre todo las personas que quieren hacer lucir una piel luminosa también, tiene que ser un fijador que te permita lograr ese efecto. A mí me gusta mucho mucho, también es de MAC, ya se dan cuenta que yo soy fan de MAC. Ok, ay Dios mío, ahí está. Y me gusta porque a pesar de que te da ese efecto de hidratación,
no te deja grasosa, se ve bastante lindo, muy aterciopelado, muy bonito. Entonces, justamente después de eso te pones el fijador y después ya podemos empezar con el contour de sombras. Ahora, con las sombras, yo sí me voy con una sombra bastante fuerte y empiezo a definir las zonas que ya sabemos que tenemos que bajar volumen. Les he mencionado en otros videos que las caras jóvenes de preferencia no tienen sombras. Sin embargo, en las fotos, cuando tú te tomas una foto con la piel así como la traigo yo, te tiendes a ver muy grande de volumen. Entonces sí tenemos que aumentar un poquito esa definición solamente para que en las fotos salgas delgada. No porque en especial te veas mal, yo podría salir así y se ve bien, pero sí se ve mucho más definido el rostro y se ve mucho más feminizado, y aparte vamos a poder hacer muchas más cosas, podemos feminizar todavía más el rostro con estas sombras. Entonces, bueno, MAC, y tengo el color Blunt, que es mate. I really like this color. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros colocamos justo en la zona inferior una línea hacia atrás, llegamos al ángulo mandibular y la corremos hacia arriba. Así igual. De este lado, toda la línea mandibular. Si tienes aquí un yul que está colgando, vamos a pasar arriba del yul. Justamente vamos a pasar arriba del yul. Y es mejor que quede una línea curva aquí para que después llegue acá a la base, a que quede una línea curva de acá y se vea acá la flacidez. Entonces mejor puedes preferir hacer una línea curva hacia arriba y eso va a permitir que sea mucho más definido. Y es importante esta de acá, esta línea mandibular, para permitir que se vea marcada desde la parte posterior. Extender hacia la zona de la papada, aunque no lo creas, aunque no lo quieras, es muy importante. Extender esta línea va a permitir que en las fotos tú cuando hables no se te vea la luz en la papada. Y vas a extenderlo hacia la parte posterior de todo el cuello. El hecho de que la cara se vea bastante bien separada del cuello hace que se te vea un cuello mucho más largo. Entonces sí es espectacular esa idea. Ya de ahí estás viendo que mi tercio inferior se redujo un poco. Se ve un poquito menos a comparación de lo que se veía antes. Si quiero todavía que se reduzca menos, puedo colocar un poco de contour todavía más hacia arriba para permitir que se vea más la angulación. No me gusta colocar contour justo en la zona central de mi mentón porque me va a reducir que mi carita se vea afilada. Entonces lo que hago para que sea más afilada es colocar justamente volumen en la zona lateral de este mentón y en la zona lateral de esta otra zona de mi mentón. Y entonces permito que sea más en punta. De igual forma, mi mentón tiene un poquito de barba partida, entonces cuando tengo barba partida a mí sí me gusta remarcarlo, tanto en mí como en mis pacientes, y a veces en la zona central coloco tantito maquillaje para que sea más marcada la línea del mentón. De ahí me voy a pasar al contour de mejillas. Ya habíamos hecho una línea que va desde acá hasta acá, de acá hasta acá, entonces estas zonas no las vamos a tocar, entonces lo que vamos a hacer es colocar desde que inicia esto acá hacia la parte posterior, todo hacia la parte posterior. Cuando nosotros hacemos así, automáticamente se hace una sombra. Esta sombra es absolutamente natural cuando tenemos una mandíbula bastante agrandada. Normalmente las modelos, cuando tienen una mandíbula muy grande, tienden mucho a tener estos hoyuelos. ¿Por qué? Porque la estructura ósea es mucho mayor. Entonces, si queremos vernos definidas como modelos, tenemos que colocar un poquito de volumen de sombra en esta zona, que no abarque esta que acabamos de colocar luz. Y si tenemos joules o queremos disminuir esos joules o queremos vernos más delgadas, de esto se va hacia abajo. ¿Ok? No es abarcar todo, solamente es colocar en la parte de abajo donde está el joule, poner acá mucha más sombra y extender hacia atrás. Entonces eso va a permitir que se vea mi luz acá, sombra acá, y entonces yo cuando hable se me va a ver más así. Como si realmente me fueran a hacer ahorita una sesión de fotos de modelo de calendario. Entonces, justamente vamos a hacer esto acá, sombra aquí, sombra allá. Entonces la parte posterior y un poquito esparcimos hacia abajo. Un poquito, es una cosa de nada, no vais a ver toda manchada porque la verdad es que si ponemos mucho nos vemos muy manchadas. El efecto visual es nada más para que se reduzca, que se ve el joule. Y si quieres definir todavía más en la zona inferior para conectarlo con lo que acabas de hacer, está bastante bien. ¿Ya viste qué bonito va? Recuerda que aquí va hacia arriba. Todo va hacia arriba y lo colocas hasta la zona del nacimiento del cabello. No te vayas a pasar con dejar hasta aquí, no, hasta la zona de nacimiento sin tocar este triángulo sagrado que nosotros acabamos de hacer.
Listo, muy bien. Entonces nos vamos a pasar a nariz, ya para terminar el contour, ya para terminar este levantamiento de carita a través de eso. Luego voy a dividirlo de acuerdo al tipo de cara, estaría buenísimo. Entonces nos vamos a la nariz. En la nariz lo que tenemos que hacer es colocar una línea, evidentemente, pero esta es la que todos no sabemos. Colocar una línea. La línea tiene que difuminarse por Jesucristo. No dejes la línea solamente así. La línea se tiene que difuminar hacia arriba, haciendo que la línea blanca sea menor que esta línea de color café. Entonces esto se va haciendo cada vez más pequeño. Y aquí podemos colocar iluminación también. La iluminación solamente y solamente, como en los filtros, yo creo que ya te has percatado, la zona central y la punta de la nariz, en la punta de la nariz, ahí va la luz. Y nos vamos a pasar un hueco de aproximadamente 0.5 centímetros y vamos después ahí a colocar el volumen. No coloques en toda la línea, eso no nos ayuda, porque cuando colocas en toda la línea solamente estás haciendo que tu nariz no se vea femenina. Tenemos que hacerla femenina, y cómo hacer una nariz femenina curveada hacia arriba. Entonces para eso tenemos que curvearla hacia arriba en el efecto visual frontal. Entonces colocamos volumen acá y de acá hacia acá. De aquí podemos esparcir hacia la zona central y hacer, que esto ya lo sabemos y que lo hemos visto mucho en maquillajes, colocar luz acá, que sea la conexión de nuestra nariz y dejar ese hueco ahí, que es muy importante. Si quieres todavía remarcarlo un poquito más, sí podrías colocar un poquito más de, no tengo otra brochita, pero podrías colocar un poco de sombra en esta zona para que todavía de frente se vea mucho más llamativa la nariz. Y realmente es un efecto visual, o sea, las personas que te ven lo ven muy muy poquito, no es algo tan intenso. Y pues bueno, ya que tenemos eso, ya podemos empezar a hacer nuestro contorno de ojos, podemos empezar a colocarnos sombras, nos podemos colocar ya los labios, entre otras cosas. Me voy a colocar un poquito de labios para que lo veas tantito, que realmente pues me faltan cejas y cuanta cosa más. Pero para que ya veas el contour, como si te hace un efecto visual bien bonito. Muy muy bonito. Y vaya, si añadimos colores a los ojitos, vamos a permitir que nuestra cara se vea todavía más armónica. Pues bueno, espero que te haya gustado mucho. Ya colocamos fillers. Recuerda que si ya te pusiste, por ejemplo, filler en mandíbula, el colocar aquí esto más clarito estaría buenísimo si te está empezando a agotar. El pómulo se puede hacer simétrico dependiendo de tu visualización de las sombras, entonces ahí puedes colocar luz. Y la zona temporal no me la opaques, por favor. La zona temporal es importante que le demos luz. Si tienes un tercio superior bastante amplio, que a mí en lo personal mi tercio superior considero que está simétrico con los otros tercios, por eso no tengo que ocultarlo, pero si quiero bajarlo, solamente podría colocármelo en la parte superior como para hacer que mi carita se vea mucho más cuadradita. Y mira qué bonito efecto, entonces mi carita se ve más cuadradita y no se ve tan ovalada en la parte superior. Aunque bueno, a mí no me gusta hacer eso, sin embargo, si a ti te gusta ese efecto, lo puedes hacer. Y pues bueno, espero que te haya gustado mucho ese video, falta mucho por hacer y estuvo bastante largo, entonces voy a estar subiendo este contenido. Si te gusta, por favor, comenta aquí en la parte de abajo. Te recuerdo que nos sigas en Instagram como @sandyduena, nada de make-up, pero sí todo relacionado con armonización facial, toxina, fillers, rejuvenecimiento facial. Todo esto que estamos haciendo con maquillaje, la idea es hacerlo y pasarlo a los tratamientos y hacerlo que luzcas espectacular sin maquillaje, ¿no? Sin colocarte algo. Pero bueno, potencializando los rasgos que te has rellenado o que te quieres rellenar, pues aquí está este maquillaje que te puedes colocar para mejorar tu armonía facial. Muchísimas gracias. Recuerda comentar aquí abajo y suscribirte y nos estamos viendo en otro video. Adiós.